¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a comenzar con la unidad 3, referente al diseño robusto de la metodología de Taguchi. En este video vamos a analizar la meta 3.1, que consiste en estudiar los fundamentos y la metodología del diseño robusto de Taguchi, también llamado diseño de parámetros anteriormente, a través del uso de arreglos ortogonales. ¿Cuál es el objetivo de esta meta? Pues primero comprender, ¿no? Estudiar los fundamentos de la filosofía de Taguchi abordando la metodología del diseño robusto en función de sus arreglos ortogonales. No vamos a ir desglosando principalmente los conceptos principales, las generalidades y los antecedentes, pues, históricos referentes al concepto, ¿no? Eh, y pues como se ha mencionado a lo largo de esta materia, pues el objetivo es poder encontrar las condiciones óptimas, ¿no? Es por eso que decimos que es un diseño de parámetros, ¿no? Pues para empezar, empecemos definiendo quién es Genichi Taguchi y cuáles son sus aportes a la ingeniería de calidad actual, ¿no? Recordemos que este concepto, si lo recapitulamos de la primera unidad, este concepto de ingeniería de calidad lo desarrolla Taguchi, ¿ok? Taguchi, pues es uno de los gurús de calidad que hizo unos muy significantes aportes en el control estadístico de la calidad, ¿ok? Y pues lo que hace es generar un contraste dentro del largo historial que tuvo la calidad a lo largo de los diferentes años, ¿no? Y por definir y por sentar base primero a lo que viene siendo la calidad, pues planteo este pequeño contexto histórico de opiniones. Pues en general, las definiciones de calidad solían dividirse en dos categorías. Una de ellas ponía el énfasis en el cumplimiento de las especificaciones de los productos o de los servicios. Y pues esta parte de la calidad pues hacía muchas referencias a las observaciones de Crosby, de Juran, de Sheward, como habrán podido ver de este lado, o ubicar, mejor dicho, ¿no? Tal vez lo han visto en algún otro curso. Y en la otra parte pues se encontraban aquellas definiciones que basaban la calidad en la satisfacción del cliente, independientemente del cumplimiento de los estándares de calidad fijados, ¿no? En esos casos tenemos pues los puntos de vista de Deming, de Feigenbaum e Ishikawa, ¿no? Y por mucho tiempo se tuvo estos contrastes como las más aceptadas o respaldadas. Eh, Sin embargo, por las épocas de los noventas, llegó el ingeniero Kenichi Taguchi planteando una visión completamente innovadora del concepto de calidad, ¿no? Decía que la calidad es la pérdida que un producto causa a la sociedad después de haberse sido entregado, ¿ok? Y esta definición es la primera que considera a la calidad como una pérdida, lo que puede ser ocasionada tanto por las desviaciones en la característica de calidad como por los efectos secundarios del producto, ¿no? A partir de esta manera, bueno, a partir de esta manera de entender la calidad de esta visión o esta forma de verlo de Genichi Taguchi, pues Taguchi diseñó y aplicó un conjunto de métodos que permiten pues, a las empresas mejorar sus estándares de calidad. ¿Ok? Y pues hoy en día tenemos, bueno, se encuentra registrada en el American Supplier Institute de Estados Unidos, pues toda su metodología llamada metodología de Taguchi. ¿Ok? Y es el objetivo de esta unidad, poder analizar los métodos de Taguchi. ¿Ok? Ah, la filosofía de Taguchi, pues, se avanza en tres conceptos fundamentales, ¿no? El primero es, considera que el diseño en la fase inicial del producto es fundamental para lograr la calidad en el resultado final, ¿no? Este punto es de mucha relevancia, bueno, en general todo lo que se maneja en la filosofía de Taguchi, pero en este punto en especial hago un énfasis o resalto la idea de que a menudo uno de los puestos más populares que se tienen en la industria dentro de la parte de calidad, cuando ustedes estén buscando trabajo, van a ser el New Product Introduction Quality Engineer.
que significa ingeniero de calidad de introducción de nuevos productos. Es un puesto que es muy común, bueno, bueno, muy representativo de las empresas de la industria médica aquí en Tijuana, y en otros sectores, ¿no? Pero es más común en esas empresas, ¿no? Y comúnmente se define como la etapa crítica en la parte de diseño, la parte de diseño del producto, porque una vez diseñado el producto, se establecen las condiciones del proceso. Ok, supongamos que se requiere algún utensilio para almacenar algo y se requiere que ese utensilio tenga una tapa para contener el producto. Y pues todo eso se diseña en la tapa, ¿no? En la parte teórica, en la parte de bosquejos. Pero supongamos de que se hace un estudio de mercado, se hace un estudio de adaptabilidad al cliente o de desempeño en el producto y se llega a la conclusión de que esta parte se va a requerir que se tenga cierta, no sé, añadirse un plástico, añadirse una extensión, una bolsa, qué sé yo, ¿no? Por llamar un producto hipotético. Cuando no se hace una correcta planeación, agregar este gadget, este complemento al producto, una vez que ya sale en el proceso, pues genera mucho ruido, mucho costo, que llega a generar un impacto, ¿no? Entonces, cualquiera, si ustedes llegan a participar de una conferencia de algún gerente de calidad o alguien que esté muy en el área, va a llegar a lo mismo, va a decir, en la etapa de diseño podemos realmente incluir mejor muchos de los cambios en pro de la mejora del producto para que tenga un mejor desempeño. ¿Ok? Una vez que ya pasó la etapa de diseño, está en la parte de producción o de implementación, añadir esto ya es a veces muy complejo, muy difícil, ¿no? Adaptar algo. Y una parte fundamental de la ingeniería de calidad de Taguchi es esto, ¿no? Ese primer paso, el primer pilar. Y por eso establece que el diseño, la fase inicial del producto, es la parte más fundamental, ¿no? Cuidarlo desde la planeación. El punto 2 sostiene que la calidad de los productos mejora cuando se minimiza la variabilidad en torno al valor nominal u objetivo, ¿no? Como lo vimos en la unidad uno, pues tenemos tres condiciones, tres casos y efectivamente, ¿no? La variabilidad es algo que como ingenieros tenemos que mitigar, minimizar, controlar, ¿no? En algunos de los casos. Eh, y hay industrias en las que la variabilidad es crítica, ¿no? Por ejemplo, la industria médica, en donde se pide altos estándares y la tolerancia es mínima. Y pues habrá otras también, como la industria automotriz, que también son altamente reguladas, ¿no? Entonces, pues la variabilidad es objeto de estudio de muchas ramas de la estadística. Sin embargo, la parte de Genichi Taguchi hace énfasis en que esta variabilidad no puede estar sujeta solamente a los factores que controlamos, sino hay que tomar la imagen del cuadro completo y poder analizar aquellos factores que también nos generan ruido, que nos afectan la variabilidad, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar enfocado, ¿no? A poder mejorar el producto, que no se aleje tanto el valor nominal. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante la expansión de este modelo, ¿no? De este principio. Y por último, pues entiende que a los costos de la no calidad como resultado del accionar de toda la organización en su conjunto y en particular como función de la variabilidad de los procesos, ¿no? Algo muy importante que hizo mucho énfasis en su tesis de Genichi Taguchi, que el costo y la calidad como tal no deberían de estar peleados. Al contrario, costo y calidad deben tener un correcto balance. Balance no solamente por repercusiones que pueda tener en la empresa, sino más bien por el impacto que este puede generar a la sociedad. Eh, y sí se pueden tener reducción significante de costos teniendo una buena calidad, ¿no? Entonces es una parte fundamental, y es por eso que se consideró muy revolucionario e innovador esta filosofía, ¿no? Ahora, basado en nuestros tres fundamentos principales, Taguchi pues manifiesta esas contribuciones en cuatro puntos principales, ¿ok? El primero es la función pérdida de calidad, que la vimos en la primera unidad.
¿sí? Vimos los tres ejemplos clásicos, hay más modelos, pero los que son de cajón, por así decirlo, y los que vamos a analizar esta unidad son esos tres casos. La función pérdida de calidad que hace mención principalmente a su segundo punto, que es minimizar la variabilidad. Y vemos la tendencia del progreso de los costos a medida que la variabilidad puede aumentar, ¿no? O se aleja del valor nominal o se aleja de las condiciones de medición, ¿no? Como puede ser el caso de menor es mejor o de mayor es mejor, ¿no? Lo que sí vamos a ver como conceptos nuevos a lo largo de esta unidad va a ser la parte de incorporación de arreglos ortogonales en la implementación y diseño de experimentos. Esto vamos a ver muy importante aquí y también la parte de índice de señal ruido y la índice de capacidad de procesos, ¿no? Algo que resaltar aquí es de que el Genichi Taguchi lo que hace es no crear algo de la nada, sino más bien mejorar eh, y hacer una aportación significativa en los diseños de experimentos. Y es por eso que el modelo de experimento tradicional, el que conocemos, el que vimos en la segunda unidad y en la que ven todos en su materia de diseño de experimentos uno son más que nada la filosofía desarrollada por Fisher. Entonces, a menudo se llama el diseño clásico, ¿no? El análisis clásico, análisis tradicional, ¿no? Y lo que veremos aquí va a ser también diseño de experimentos, pero con el enfoque de Taguchi. Entonces, diseño de experimentos le llamamos robusto, ¿ok? Eh, o en aquellos, mejor dicho, cuando apenas surgió esta filosofía, también se llamaba diseño de parámetros, ¿no? Entonces, tal vez algunos libros lo pueden encontrar de esa manera, diseño de parámetros, o diseño robusto, o diseño nuevo, o diseño de Taguchi, etc., ¿no? ¿Ok? Ahora, si bien estas aportaciones pues son muy significantes, vamos a abordarlas a lo largo de esta unidad. Algo importante que quiero también retomar es el énfasis que hizo Taguchi en considerar la parte de control de calidad fuera de línea. ¿Ok? ¿Por qué hace esto? Pues porque si estamos analizando fuera de línea, pues planteamos eh, que prácticamente llevar la evaluación de la calidad solamente basado en la parte de la producción, de la variabilidad de los valores objetivos, a veces no es suficiente, ¿no? Se ocupa plantear una mayor alcance, ¿no? Y pues en esto, pues Taguchi hace mucha referencia. Y es por eso que hace algo que le llama el diseño robusto, ¿no? ¿Y qué vendría siendo el diseño robusto? Pues es cuando se dice que un producto es robusto o un proceso robusto cuando es consistente al exponerse a condiciones cambiantes del medio. No es, por ejemplo, si tenemos un producto eh, que es sensible al pH, como muchos a veces alimentos o medicamentos, ¿ok? Eh, y el pH puede estar en el ambiente, el ambiente que se va a liberar o el ambiente que va a estar conviviendo. Entonces, y consideramos esto como una variable, como un factor que nos genera una variabilidad. Entonces, la idea de la parte de Shinichi Taguchi es hacer ese producto o este medicamento o ese alimento que sea, que funcione de manera consistente al exponerse a las condiciones cambiantes del medio, es decir, no importar las condiciones del pH que el producto pueda ser con un alto funcionamiento, ¿no? Entonces, cuando encontramos ese sistema, decimos que estamos hablando de un diseño robusto, ¿ok? O un proceso robusto. Ese fue el ejemplo de pH, pero habrá condiciones en que tengamos, por ejemplo, la temperatura, que habrá cosas que son muy sensibles a la temperatura, entonces queremos hacer que sean insensibles a estas condiciones, ¿no? Y habrá otros ejemplos, por ejemplo, la humedad, la fricción del aire, o simplemente a veces el error humano, ¿no? El factor en la parte de la producción. Entonces, esta parte del diseño del producto o proceso robusto es la parte central a lo que recibe su nombre como diseños robustos. ¿Ok? Y aquí tengo pues las tres condiciones o tres factores principales de lo que vendría siendo el diseño robusto, que es insensibles ante el medio, como ya lo mencioné,
Bueno, y también, perdón, que sean el diseño y desarrollo de los productos de modo que sean robustos a la variación de sus componentes. Y minimización de las variables con respecto a un valor objetivo, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, de este punto 2 que dice diseño y desarrollo de productos de modo que sean robustos a la variación de componentes, lo podemos plantear en la parte de, por ejemplo, el ejemplo típico que encuentran en la bibliografía es el ejemplo de un tostador, ¿no? Si ustedes conocen el funcionamiento de un tostador, pues ustedes ponen un pan integral, pan blanco, dentro de las rejillas y esperan que después de cierto tiempo, pues ese tostador, pues vaya, no toste el pan, no vaya la redundancia, ¿ok? Sin embargo, cuando decimos que sean robustos a la variación de sus componentes, a veces hacemos referencia a que esperamos que el resultado sea el mismo sin importar la marca o el tipo de pan. ¿Ok? Esperamos de que cumpla su función de que a fin de cuentas me salga un pan tostado, ¿no? Entonces estamos hablando de que tengo un producto robusto. Estoy hablando de que realmente la variación de componentes, hablando de este específico factor que es el tipo de pan como tal, no llega a afectar la respuesta, que es mi pan tostado, ¿no? Entonces, este tipo de condiciones que maneja Genichi Taguchi, pues son una de las partes principales, ¿no? Muy populares. Y de hecho, si tienen la oportunidad de buscar en internet algún tipo de trabajo, por ejemplo, hablando de ingeniero de calidad o de ingeniero de desarrollo de nuevos productos, eh, en internet o en LinkedIn o en la red que quieran, a menudo van a encontrar dentro de los hard skills, que son las habilidades duras, por así decirlo, conocimiento referente a los diseños robustos, ¿no? Porque es de mucho interés de las empresas poder contar con productos que sean insensibles, ¿no? A ese tipo de condiciones cambiantes, ¿no? Y pues para esto, Taguchi lo resume en tres metas concretas para alcanzar un correcto desarrollo de este producto, ¿no? El primero es el diseño del sistema, como lo vemos aquí en donde se dice que pues el ingeniero debe de utilizar todos los principios científicos y de ingeniería para determinar la configuración básica, ¿no? Es decir, pues la teoría me dice que se va, por ejemplo, en un proceso de cristalización, por ejemplo, me dicen que se va a cristalizar a tal temperatura o etc., ¿no? Entonces, la parte lógica matemática, lógica científica, basada en la bibliografía y la experiencia, pues nos dice que la tendencia es considerar estos parámetros, ¿no? Entonces partimos de lo que ya se sabe, ¿no? Entonces la segunda etapa es el diseño de parámetros, es en donde se determinan los valores específicos del sistema que nos permitan minimizar la variabilidad aportada por las variables de ruido. ¿Qué vienen siendo las variables de ruido? Aquellos factores que son parte del medio que muchas veces no se pueden controlar. Uno de esos ejemplos, como ya repetí algunos, bueno, como ya mencioné algunos, voy a repetirlo, puede ser la humedad, por ejemplo, la temperatura, ah, en algunas condiciones puede ser el pH, la presión, etcétera, ¿no? Y que podemos catalogar en esta parte de ejemplos o de contrastes, por ejemplo, hay procesos que se diseñan para lugares que se van a, bueno, para empresas que se van a poner, por ejemplo, en lugares de Europa, donde el clima es de tendencia cálida a fría, pero supongamos de que la empresa decide por estrategia de mercado o de producción mudar una empresa a Mexicali, donde la temperatura es de cálida a extrema. Entonces ahí la temperatura pues ya puede ser un factor importante, ¿no? Entonces estamos hablando de que el proceso puede verse afectado. Entonces aquí entra muy en clave, ¿no? Que el desarrollo del producto, en los parámetros consideremos de que la temperatura no afecte el proceso, de manera de que seamos, digamos, condiciones pues condiciones robustas, ¿no? Y que sean insensibles ante el medio. Y pues esto es la que se hace en esa etapa, el diseño de parámetros, parámetros que
promuevan pues vaya, un modelo robusto. Y por último, es el diseño de tolerancias, que se determinan las mejores tolerancias para los parámetros, ¿no? Como todo, nosotros manejamos no solo un punto fijo, sino un rango en donde podemos operar con total confianza, donde sabemos que ese rango nos va a permitir un diseño robusto, ¿no? Eh, Generalmente se maneja un rango amplio, dependiendo de la variable de estudio, en donde realmente tenemos alta confianza de que se van a mantener las condiciones del sistema. ¿Ok? Supongamos de que yo quiero manejar un intervalo de temperatura, por ejemplo, que sea desde los 5 grados hasta los 55 grados, ¿no? De temperatura ambiente. Entonces estamos hablando de un rango de tolerancia en donde se va a desempeñar de una manera robusta todo mi proceso. Entonces estamos hablando de un punto muy importante y crítico en torno a un producto realmente robusto, ¿no? Entonces, estos tres a menudo pues se ven muy relacionados al concepto y la herramienta de la función de pérdida de calidad, la cual establece pues una medida financiera del impacto negativo a la sociedad por el desempeño de un producto cuando se desvía de un valor designado, ¿no? Como un objetivo, una meta, ¿no? Como lo vimos en la unidad 1. Y pues esto, pues a fin de cuentas, llega a tener otra percepción con el cliente, lo que eh, a la larga genera una pérdida a la sociedad, ¿no? Como lo hemos visto, ¿sí? Eh, y pues aquí traigo un ejemplo claro. Está reportado en la bibliografía, pero lo comparto y lo repito porque me parece muy acertado, una manera más clara de poder abordar a qué nos definimos con esto. Si bien nosotros vamos a repasar tus conceptos, que tenemos una entrada de materia prima, de acción, de una orden, algo, llamamos esto el factor señal, ¿ok? Y en todo proceso pues tenemos factores controlables, cosas que forman parte de la configuración del proceso. Entonces a eso llamamos factores controlables, pero también tenemos aquellos factores que si bien pues no son parte de la configuración del proceso, pero existen dentro del medio, ¿no? De nuevo vuelvo a mencionar, puede ser la temperatura, puede ser la humedad, la presión, ¿ok? El pH, cosas de ese tipo, ¿ok? Y a eso le llamamos factores de ruido, ¿sí? Y pues la salida, pues le llamamos la característica de la calidad, ¿no? La observación de la calidad, lo representamos con la parte Y, ¿no? Y todo esto pues juega algo muy importante, ¿no? En los diseños clásicos de Fisher, a menudo solamente se consideran esta parte de factores controlables. La novedad de la parte del modelo de Taguchi es de que incluimos los factores de ruido e incorporamos una nueva percepción de la parte de entrada, la que llamamos factor señal. ¿Ok? Esto lo vamos a abordar con más claridad adelante, ¿no? Pero planteo este esquema general porque si bien de eso depende el correcto desempeño de un producto, ¿no? Y para abordar un ejemplo, pues yo aquí tengo el típico de la plasticidad de un dulce. Dice, en una fábrica de dulces se tenía el problema de que la plasticidad de caramelo era altamente dependiente de la temperatura ambiental. De manera que cuando hacía mucho calor se escurría sobre las manos del consumidor al final, es decir, se derretía, ¿no? Entonces, la empresa, pues esto para ellos era clave porque tenemos que hacer un producto que no se derrita en las manos del consumidor, que cumpla su objetivo y más que nada porque pues esto también el cliente no le va a agradar, va a generar una pérdida a la sociedad eh, y pues a la larga pues la pérdida, pues, como lo vimos en la función de pérdida de calidad de Taguchi, pues puede ser muy grande, ¿no? Entonces esta empresa pues hace un conjunto de diseños robustos. ¿Ok? Y establece por las condiciones que vemos aquí, ¿no? Tenemos la temperatura ambiental, un rango muy amplio, ellos se evalúan desde 0 hasta 40 grados, porque es un ejemplo viejo, ¿no?
considerando que se va a vender en ciudades donde el calor va a estar oscilando como máximo esos 40 grados o en promedio llega a tener esos 40 grados. ¿Ok? Entonces, y hacen su análisis del comportamiento, ¿no? De la plasticidad. Y pues aquí nos dice antes de la mejora, o sea, más sensible a temperatura, es decir, este es el valor que teníamos. ¿Ok? Y establecen un valor nominal, un valor de referencia, donde decimos esta es la parte ideal. Entonces, hacen unos pequeños ajustes o pequeños grandes ajustes en su modelo y llegan a converger en un punto en donde ya no hay tanto efecto de la temperatura sobre la plasticidad del producto. Entonces, la empresa toma la decisión de operar en estas condiciones, haciendo que su producto sea robusto. ¿Ok? Y este a su vez, pues vaya, le genere menos pérdidas y sobre todo, pues genere un mayor impacto significativo en la sociedad, ¿no? Y reduciendo las pérdidas también en la sociedad. Entonces, este es un ejemplo clave. Se puede traducir a otras cosas. Este es un alimento, pero podemos tener componentes electrónicos. Muchas veces la parte de productos médicos, eh, pues piden un amplio, bueno, deben ser muy exactos en la parte de nominales, pero también, sobre todo, quieren que también sean productos robustos para que sean adaptables a muchos tipos de pacientes y que este funcione de una manera óptima en todas las situaciones, ¿no? Entonces, eh, esta parte, esta forma de verlo, pues realmente nos lleva más cerca de tener productos altamente competentes en un mercado, ¿no? Y a su vez, pues tener mejores rendimientos para la empresa, ¿sí? Eh, y pues dicho esto, de la parte de de robustez, de diseño robusto, diseño de producto, y dado este esquema que vimos anteriormente, tenemos que pasar a discutir lo que vendría siendo los factores de control y los factores de ruido y de señal, ¿no? Como primer paso, entendamos a qué hacemos referencia con los factores de control, ¿no? Como lo habíamos mencionado, pues es un proceso que existen básicamente dos tipos de factores, los controlables y los no controlables, que son los de ruido. Por lo regular, los factores de estudios, como lo mencioné en los diseños clásicos, pues eran controlables. Sin embargo, en el diseño robusto es conveniente tener una clasificación más detallada del tipo de factores. Esto pues para saber cuáles son los que podemos controlar que puedan influir en el proceso. Y aparte, esta parte de influencia en el proceso a menudo se observa en su efecto sobre la media de la respuesta, o sea, de la salida, y la variabilidad de la respuesta también, ¿no? Entonces tenemos dos condiciones importantes. Eh, y pues para esto en la parte de factores controlables, pues tenemos tres tipos de factores, perdón, cuatro tipos de factores, cuatro tipos de factores controlables. Tenemos el factor de clase uno que afecta la media y la variabilidad, ¿ok? El factor tipo 2, factor de control tipo 2, que afecta la variabilidad, y el factor tipo 3, que afecta solo la media, y el factor tipo 4, que no afecta ni la media ni la variabilidad. ¿Ok? ¿Por qué Taguchi hace énfasis en la parte de la media y la variabilidad? ¿Por qué estos cuatro factores son importantes o de qué me sirven o por qué están contextualizados en este aspecto, ¿no? Primero, si nosotros analizamos los diseños clásicos y tomamos, bueno, recapitulamos con respecto a los gráficos que nos dan Minitab con respecto a sus diseños, recordemos que los factores siempre van a tener una respuesta media, es decir, la media de los factores, o, perdón, la media de la respuesta es la que se utiliza para hacer el modelado de cubo, para hacer los diagramas de efecto, para poder construir muchas de las cosas que analizamos en diseño de experimentos tradicional, ¿no? ¿Ok? Y pues es lo que afirma la parte de los diseños clásicos.
porque generalmente tienden a evaluarse sobre el efecto de la media de la característica de calidad. En cambio, en el diseño robusto, se tiene también presente que el efecto de un factor también puede tener efectos sobre la variabilidad, ¿ok? Es decir, puede aumentar la variabilidad o puede reducir la variabilidad, ¿ok? Entonces, considerando esta situación, pues tenemos los cuatro casos que vemos aquí, que puede afectar la media y la variabilidad, solo afectar la variabilidad, afectar solo la media o cuando de plano no nos genera ningún cambio en nada, ¿no? Que no afecta ni la media ni la variabilidad. Entonces, es aquí donde, pues, dentro de lo retomado de la bibliografía, estas gráficas, pues tenemos estos cuatro casos, ¿eh? En donde la amplitud y la localización de las curvas con respecto al eje bueno, el eje Y que vemos aquí, representan los efectos sobre la variabilidad de la media, respectivamente, ¿no? En este es el factor uno, ¿ok? Dice el factor uno, bueno, le llaman factor de control de clase uno, que afecta a la media y a la variabilidad. El caso 2 solo afecta aquí está, perdón, el caso 2 afecta solo a la media y el clase 3 afecta solo a la, perdón, me revolví, me disculpa. El caso 2 afecta solamente la variabilidad, el caso 3 afecta solamente la media y este pues no afecta nada, ¿no? En el factor de clase uno pues se tiene una relación curva con la variable de respuesta. ¿Ok? Vemos este comportamiento de aquí. ¿Y qué vemos acá? Pues consideran dos niveles, el nivel del factor A, su nivel uno, que es el bajo, y la parte del factor 2, que es el alto. Eh, pues es claro de la gráfica que una misma oscilación o variación del factor sobre cada uno de estos niveles tiene un efecto distinto sobre la variable de respuesta, ¿no? En el nivel A2, la respuesta Y tendría una variabilidad menor que en el factor A1. Es decir, en el nivel A2 se tiene un comportamiento más robusto del proceso a las posibles oscilaciones del factor. Es claro que al mismo tiempo en A2 la media de la característica es mayor que en A1. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que por eso se dice que afecta la variabilidad de y afecta la media. ¿Ok? Está afectando esta parte de aquí, no es la misma media esta que esta y no es la misma variabilidad aquí que acá. ¿Ok? Entonces estamos hablando de distintas, que nos cambian ambas condiciones, ¿no? En el factor de control de clase 2 se representa interactuando con un factor acá está, perdón, de ruido. ¿Ok? Esta interacción tiene un efecto principalmente en la variabilidad. Es decir, ¿por qué? Porque este factor realmente nos genera que el sistema se corrompa, bueno, realmente que pierda su robustez en condiciones más técnicas. Y pues por consiguiente, este factor llega a pasar a ser considerado un factor de ruido, ¿no? Cuando realmente afecta tanto esta variabilidad, ¿no? Y pues, ¿por qué esto? Pues porque el factor de ruido no se controla y seguirá variando entre sus valores extremos. ¿Qué valores extremos sería? Pues el valor extremo Z1 y Z2, ¿no? Como se representan sus factores de ruido, ¿sí? Eh, de manera que en cualquiera de los niveles A1 y A2, la media de la característica va a ser la misma. Es decir, afecta demasiado, ¿no? Lo más relevante de esta interacción del factor A1 eh, de control se minimiza el efecto del factor de ruido sobre la variabilidad de la respuesta lleno. Entonces, esto se puede afirmar que en el nivel A1 el proceso es más robusto al efecto del factor ruido, ¿ok? Como vemos acá. Este tipo de relación entre un factor de control y un factor de ruido es la idea fundamental que permite hacer diseño robusto, ¿sí? Esto es muy importante resaltarlo, es un control específico y característico de este tipo de diseño de experimentos, ¿no? Si en un experimento, dado los factores de control actuar independientemente de los factores de ruido, sería posible hacer diseño robusto, ya que no existiría una combinación de los primeros que minimizara el efecto de los segundos, ¿no? Por así decirlo en maneras coloquiales.
¿Ok? Ahora analicemos esta parte del factor de control de clase 3. Aquí decimos que afecta solo la media, ¿ok? Donde podemos ver que aquí la respuesta Y, pues efectivamente sí es la misma. ¿Y qué vemos acá? Aquí vemos diferentes amplitudes del paso de la media. Eh, y dice que, pues bueno, nos dice la parte de la biografía en este tipo de modelos, que la variabilidad que pasaría en la respuesta Y por la oscilación de ese factor es la misma en cualquier lugar de su rango. ¿Ok? Entonces, ese tipo de factor es útil para llevar la media a su valor nominal una vez elegidos los niveles de los factores clase uno y clase 2 que minimizan la variabilidad. ¿Ok? De aquí que el factor clase 3 se le llame factor de ajuste. Es decir, aquí donde encontramos la parte ajustable en la parte de este diseño de experimentos. ¿Ok? Y finalmente, el factor clase 4 no tiene efecto ni en la media ni en la variabilidad y de ese se elige su nivel más económico como el mejor, ¿no? Aprovechando de que pues si no afecta, si es lo mismo manejar el nivel bajo como el nivel alto y no me afecta nada, pues voy a elegir manejar el nivel que más me convenga, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de temperatura. Si estoy midiendo un nivel bajo, por ejemplo, 25 grados o que es la temperatura ambiente, y tengo de este lado 400, 100, 200 grados, 100 grados, ¿no? Pues la respuesta más inteligente sería trabajar con los 25 grados. ¿Por qué? Pues porque la temperatura ambiente promedio. No tengo que invertir en calderas para elevar la temperatura o nada más, simplemente dejarlo en el proceso. Entonces puede ser una decisión más inteligente usar el nivel que más me convenga basado en el contexto económico cuando realmente el factor no afecta la variabilidad. ¿Sí? Entonces, estas condiciones que tenemos aquí son claves para entender las diferentes facetas o condiciones que se pueden presentar en un diseño robusto. ¿Ok? Entonces es importante tener ese tipo de clase uno, clase 2, clase 3 y clase 4. ¿Ok? Ahora pasemos a definir lo que sería la parte del diseño robusto de la parte de factor señal, ¿sí? Como recordemos, pues les planteé el esquema de esto, que es la parte de factores con control, factores de no control, que son los de ruido, pero ahora basémonos en esta parte de aquí, que es el factor señal. ¿Qué vendría siendo un factor señal? El factor señal se dice que es el factor que en un dispositivo que permite cambiar el nivel de operación de acuerdo con los deseos del usuario, ¿no? Eh, un ejemplo claro de esto puede ser, me voy a remontar al ejemplo clásico que decimos de un tostador, por ejemplo. Un tostador, pues se dice que tiene diferentes factores, señales y factores de entrada, factores que den órdenes o factores que den alimentación de una cantidad de materia. ¿Ok? Específicamente en el ejemplo del tostador, pues habrá tostadores, por ejemplo, que tengamos diferentes niveles de tostado, ¿no? Más crujiente, por ejemplo, un poquito más arriba, un término medio y ya no, a lo mejor nada más dos niveles de señal, ¿no? Entonces, ese tipo de configuración del dispositivo le llamamos factores señales. Habrá productos o servicios que solamente tengan un factor señal, es decir, una sola condición de operación a los cuales el producto sea robusto, ¿ok? Pero habrá muchos productos también que tengan dos o más factores señales, es decir, dos o más condiciones de configuración, ¿no? Podemos cambiar eh, temperaturas, por ejemplo, en un tostador, pero si nos basamos ahora, por ejemplo, en un microondas, donde tiene una extensa configuración de parámetros de calentamiento, pues estamos hablando que tiene múltiples factores señal. ¿Ok? Entonces, esta parte, dentro de un diseño de proceso o un diseño de producto, es de vital importancia definir, pues primero, los objetivos de ese producto y definir los factores señales, porque estas a su vez nos van a dar una idea del impacto que van a tener en la variabilidad
Después vamos a ver esto en la relación de señal-ruido, ¿no? Pero para entender esto, pues lo podemos dejar claro que son como la, eh, las configuraciones que tiene un dispositivo que permite cambiar el nivel de operación de acuerdo con lo deseos del usuario, ¿no? Y pues esto nos da pauta para poder entrar a la hora a qué es un factor de ruido. Si bien hemos visto que son aquellos que no podemos controlar, tenemos que resaltar que en este tipo de factores existen tres tipos, ¿ok? Que viene siendo el ruido externo y el ruido interno. El ruido externo es lo que les he compartido los ejemplos clásicos, que viene siendo como el medio ambiente, la humedad, temperatura, ¿no? Se define como ambiente en el cual el proceso o producto se desempeña y carga de trabajo a que se somete, ¿no? Puede ser incluso también la humedad, como lo he mencionado anteriormente. Entonces, todos son factores externos porque dependen del medio del proceso, ¿no? No en sí de la parte de manufactura, ¿no? Ahora hablemos de los que sí son parte de la manufactura, que van de unidad a unidad. A eso le llamamos ruido interno. Este ruido interno es la variación generada por el proceso de unidad a unidad, es decir, cuando pasa de una etapa a otra etapa, lo que se va perdiendo en la parte de exactitud, por tiempos y movimientos, o por la el involucramiento, perdón, de más personas que pues a fin de cuentas caen en un mayor error humano, puede ser, o simplemente por el cambio de la tecnología de una unidad a otra, ¿no? Entonces a esa parte le llamamos el ruido interno, ¿ok? Y por último tenemos otro factor de ruido que es el deterioro, que son los efectos que aparecen poco a poco con el tiempo por la degradación del proceso y pueden llegar a causar fallas, ¿no? Eso creo que se entiende, es típico, pasa siempre. Se pueden tener mantenimientos preventivos, pero bueno, porque se dice, ¿no? Que lo que dura, lo que se cuida dura un poco más. Sin embargo, pues es parte de la naturaleza de todo proceso, ¿no? Entonces, todos esos conceptos que estamos viendo, factores control, factores de ruido y factores de señal, la robustez, todo esto de los parámetros, es lo que realmente se basa a la parte de la filosofía de Taguchi. Poder poner en contexto que lo mejor que podemos tener para la sociedad es tener un producto que sea insensible a las condiciones del medio, que nos permita realmente tomar decisiones en función del valor óptimo de nuestro proceso, ya sea un valor nominal, o poder tener o poder minimizar el impacto que tiene, ¿no? O sea, con el caso de menor es mejor, o maximizarlo, ¿no? De mejor es mejor, de mayor es mejor. ¿Ok? Entonces, estas condiciones es lo que a menudo estaríamos repasando. Y para mí es importante que podamos entender estos conceptos y generalidades de la parte de la filosofía de Taguchi. ¿Ok? Eh, y, y como sentando base, voy a volver a repetir esto cuando veamos un ejemplo, pero quisiera dar la introducción como parte de un ejemplo de los conceptos, como el tema, uno de los temas finales de esa parte de introducción, que vienen siendo los arreglos ortogonales. ¿Ok? Eh, los arreglos ortogonales son la insignia de la metodología de Taguchi. ¿Ok? ¿Y qué viene siendo esto? Pues son diseños propuestos por Taguchi que, como su nombre lo indica, tienen la propiedad de ortogonalidad, mismas que también poseen los diseños factoriales clásicos, ¿no? Como el que los vimos la unidad pasada. ¿Ok? ¿Y eh, qué es lo que realmente se analiza aquí? Pues la fórmula de representar estos arreglos ortogonales la pongo de este lado. Esta es la parte teórica, por así decirlo, porque se dice que la A representa el número de pruebas o condiciones experimentales que se tomarán, es decir, el número de arreglos, ¿ok? La B representa los diferentes niveles a los que se tomará cada factor, ¿ok? Y la C es el número de factores independientes que se puede analizar, ¿no? Entonces tenemos esta estructura general, pero la realidad es de que a veces lo hemos representado aquí porque muchas de estas cosas a veces no se muestran.
Y entre los diseños más básicos que vamos a estar analizando en esta unidad, que es el más pequeño de todos, es este L4. L4 que vendría siendo, como su nombre lo indica, la C indica la cantidad de factores dependientes que se puede analizar, pero esta C siempre tiene que ser 1 menos la cantidad de, de pruebas que se va a hacer. Por ejemplo, si yo tengo aquí, que es en el A, que va a ser un valor a 4, como podemos ver aquí, como me lo indica esto, que este va a ser el valor de A, ¿ok? Como aquí lo pongo, esto me va a permitir analizar tres factores, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos decir? Si esta es la cantidad de factores, esto me va a decir la cantidad de n menos uno, es decir, la cantidad de factores que puedo analizar va a ser la cantidad de pruebas menos uno, me va a dar la cantidad de factores, ¿ok? Aquí el número de pruebas menos uno me va a dar la cantidad de factores, ¿sí? Y esto, ¿cómo lo podemos ver o analizar o correlacionar con respecto a la parte de diseños clásicos o cómo se relacionan o de qué manera yo puedo concluir que Taguchi hizo una modificación mejorada de los diseños clásicos? Pues si nosotros analizamos bien, eh, esto se parece en fundamentos teóricos o matemáticos, como lo quieran ver, como si estuviésemos hablando de un diseño factorial 2 a la 4 menos uno. Mentira, 2 a la 3 menos uno. En donde decíamos que en un diseño factorial fraccionado, esto nos indicaba una media fracción, entonces era como manejar de las 8 corridas, dividirlas entre la media fracción y teníamos unas 4 corridas. ¿Ok? Y estas 4 corridas es como si estuviésemos manejando un diseño 2 a la 2, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, de esta manera, pues decíamos, pues estamos manejando tres factores con una media fracción y es como si estuviésemos manejando un 2 a la 2 completo, ¿sí? Entonces, algo parecido pasa aquí, ¿ok? En esta parte, pues estamos analizando un L a la 4, es decir, tenemos cuatro corridas, pero tenemos la misma proporción que vemos aquí en la parte de fraccionamiento. Solamente vamos a poder analizar tres factores, entonces siempre va a ser el número de corridas menos uno va a ser la cantidad de factores que podamos analizar, ¿sí? Y en este caso, pues si vemos la matriz, tenemos dos niveles, el nivel uno y nivel 2, ¿ok? Y esto pues es prácticamente cómo se han representado la parte de arreglos ortogonales, ¿ok? Tiene mucha relación con la parte de la parte fraccionada de los diseños clásicos, simplemente que con menos corridas, lo que a su vez resalta el hecho de que tal vez nos quedemos sin grados de libertad al modelo de modelar ANOVA, ¿no? Entonces, cuando lleguemos a los ejemplos, podemos entender qué se hace en esos casos, ¿no? Por lo mientras, para mí es importante que reconozcamos las partes, bueno, el concepto de una realidad ortogonal, las partes que lo conforman y qué relación y contraste tiene con un diseño factorial fraccionado, ¿sí? Eh, por último, quisiera resaltar otro tipo de diseños. Este es el que ya les mostré, ¿sí? Es el que les mostré, un L4. Y aquí mismo, mira, si los muestra que es como si estuviésemos trabajando un diseño clásico 2 a la 3 a la menos uno. ¿Ok? Y tenemos otro tipo de arreglos, como el L a la 9. Este tenemos un 3K menos P, es decir, un diseño factorial 3 a la K, pero fraccionado. Esta fracción menos 2 me indica que es eh, una fracción bueno, la fracción de a la menos uno es un tercio, ¿ok? La que sigue es la fracción un noveno. Estamos hablando aquí de fracción de un noveno. Y aquí tenemos otro ejemplo clásico de 2 a la k menos p, ¿ok? Que esos son 7 factores. Y tenemos a la menos 4 que se indica un 16avo de fracción. Y pues nos da 8 corridas. Entonces, de esta manera podemos
vemos, bueno, podemos ver el patrón de relación que tiene con respecto a los modelos clásicos. eh, y pues vemos de que Taguchi hizo una especie de arreglo, ¿no? Una especie de, sí, bueno, por eso se llama arreglo ortogonal, porque es basado en esa lógica, ¿no? Tiene otro significado y otro contraste, ¿no? Pero es válido poderlo atribuir a una de las razones, ¿no? Esto también se puede manejar con modelos más grandes, por ejemplo, el diseño que vemos aquí, 2 a la 15 menos 11, que es uno de los modelos más grandes, principalmente cuando se quiere analizar muchas variables. eh, y pues podemos ver toda esa parte de esta matriz, pero también podemos tener una mixtos, es decir, un diseño 3 a la k menos p con una cantidad de réplicas. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo un poquito más complejo que vamos a analizarlo con detenimiento cuando llegamos aquí, pero podemos ver que esta matriz, pues tal vez lo recordemos de 100 experimentos uno cuando llegamos a hablar de ese tipo de modelos y vamos a abordarlo para poder comprender sus impactos y usos, ¿no? Y este, pues será el arreglo L12, también llamado el diseño Plackett-Burman. Este sí no profundizamos mucho en la unidad pasada, pero en esencia es un diseño saturado, como vimos el ejemplo de 2K menos P. Vimos el ejemplo de 2K menos P saturado en uno de los videos de la unidad pasada. Y recordamos que un diseño saturado pues corresponde a analizar solamente los efectos principales, ¿no? Y las interacciones de alto orden pues comúnmente se encuentran en alias con los efectos principales y se llega a ver confusión en los efectos de interacción doble con los efectos principales, ¿no? Como lo vimos en el video de la parte saturada. En este caso, Plackett-Burman se considera también un modelo saturado y pues analiza lo que vendría siendo una cantidad alta de factores, pero lo que caracteriza este modelo es de que la cantidad de corridas, por ejemplo, va a ser 12 y la cantidad de factores pues va a ser lo mismo que en esta parte de arreglo ortogonal, que va a ser la cantidad de corridas menos uno va a ser la cantidad de factores que tenemos aquí. A ese tipo de modelos, cuando tienen esta proporción de cuando la cantidad de corridas menos uno se llaman diseño de experimentos no geométricos, como podemos ver en todo ese tipo de arreglos ortogonales. Eh, y pues a menudo pues, nos sirven para poder contrastar con respecto a muchas situaciones de los factores de un proceso, ¿no? Que vamos a analizarlo más adelante. Sí. Y bueno, hasta aquí sería la introducción de esta parte de los fundamentos del diseño robusto y pues son solamente conceptos que hay que tener claros y que vamos a utilizar a lo largo de la unidad para poder abordar los ejemplos pertinentes.